Bueno, estamos aquí ya acabando la búsqueda. Hemos tenido éxito rotundo, podríamos decir. Lo veréis a lo largo del vídeo, pero antes de esto quiero saludar a un suscriptor que nos ha pedido que le saludemos. Así que un saludito para Geray de Tenerife. Y nada, disfruta con este vídeo. Vamos a ello. Buenos días, gente. Ya estamos por aquí un día más en el coche Aquarius 4K. Nuevo vídeo. Y mirad dónde nos hemos venido. Estamos aquí en la frontera entre el Pirineo catalán y el Pirineo francés, vamos, entre Francia y España. ¿Y a qué hemos venido aquí, en concreto? Bueno, el caso, nos hemos hecho muchos kilómetros aposta, única y exclusivamente no, pero bueno, ya que estamos por aquí, aprovechamos para buscar plantas carnívoras. Ya sabéis que me estoy recorriendo España entera en busca de las plantas carnívoras de nuestro país, y hoy vamos a encontrar las plantas carnívoras más fronterizas de la comarca. Así que vamos a ello y vamos a enseñaros toda esta zona, que es una pasada, chicos. Vamos al lío. Son las 9 de la mañana, tampoco nos hemos pasado de madrugada. Sí. Vamos a mirar dónde nos estamos metiendo. Vamos ahora mismo a ver un circo glacial rodeado de montañas, entre ellas el Aneto y demás. Bueno, ya estamos subiendo hacia la Artiga de Lin. Esa es la arena. Madre mía, qué pintas me lleva. Y esto ya es ir buscando así por las zonas donde cae mucha agua y demás. Puede haber alguna de las plantas carnívoras que vamos buscando. Pero bueno, aquí de momento no hay nada. Esto es precioso. Ya veréis cuando lleguemos arriba. Vais a flipar. Venga, vamos para arriba. Plantitas carnívoras, ¿dónde estáis? Ay. Por aquí también baja agua. Todos estos días han habido tormentas y va a tope esto. Mirad por donde baja el agua. En mitad del bosque. Mola un montón, ¿eh? Y por ahí arriba, que cae. Una pasada. ¡Ya el bosquecito, chicos! ¿Habrá setas? Vamos a buscar setas. Mirad, en la fuente esta... ¡Hala! Todo lleno de barro. En la fuente esta se pueden encontrar las salamandras. Son como ajolotes, ¿eh? Echar un traguito de agua ultra potable, ¿eh? Ultra potable. Ya verás tú. Cagalera incoming, ¿eh? Está buena, ¿eh? Mira, chicos, encontré un boletus. Está un poco hecho una mierda. Ah, no. Madre mía, esto es una rúsula. Un poco descolorida. Hay setitas aquí. Mirad. Ay. Me voy para abajo. Claro, no pueden ser boletus, porque esto es un hayedo y los hayedos no suelen salir así mucho boletus. Algunos sale, pero estos son setas normales. A ver. ¿Esta cuál es? Esta está saliendo ahora. No la voy a coger, porque está saliendo. Ahí la dejamos, que no hemos venido por setas. Vamos a mirar. Esto, bueno, es una cascada más o menos. ¿Tú qué crees que es? ¿Qué estás haciendo? Videogestión. Vamos, mola. Y esto, pues ya baja para abajo, para abajo. Ya lo que hemos encontrado. Es un hormiguero, pero esto de los chungos. O sea, te quedas a dormir aquí encima. Mira, vamos a alterar un poco la superficie. Mirad cómo se ponen, ¿eh? O sea, esto tiene que picar. ¡Ay! Se me ha subido una. Mira, se ponen un poquito alteradas. A ver, no sé si pican o no, pero no tienen pinta de ser agradables seres. Bueno, vamos a seguir para arriba a ver si encontramos algo. Voy buscando por todas las laderas por donde discurre el agua, pero es imposible. Así que nada, seguimos, mirar por allá arriba. Los picos, las alta montaña. Estamos cerquita, ya os digo, de la Aneto y todo esto. Es que parece que está cerca. Eso está a tomar por saco. Bueno, vamos. Mirad, al loro. Qué pasada. Bueno, mirad, esta es una de las vistas más bonitas que he visto yo nunca,
Mirad qué pasada el circo glaciar que hay aquí montado. Qué bonito. O sea, voy a bajarle brillo para que veáis un poquito todo lo que es, ¿eh? Menuda paz. Bueno, pues ese creo que no es el Aneto, el que hay allí justo enfrente. Ese es otro y el Aneto pilla un poco más para allá. Pero os digo, no me hagáis mucho caso porque ahora mismo estoy un poco desubicado. Pero qué pasa, de hecho, si os fijáis por allí, eso que hay blanco ahí, es nieve. Aunque ahora hay algunos neveros. Hay un glaciar de Aneto que está por ahí arriba, no sé, por ahí, que este año se está derritiendo mucho y estaba menguando mucho. Calentamiento global o que tenemos un verano del demonio. Llamadlo como queráis. Bueno, mirad, por aquí empieza la subida hasta el pico Aneto, 8 horas de caminata. Son 10 kilómetros hasta la ascensión, pero son 8 horas de caminata, o sea, me pegan 4 infartos. Ya se están empezando a formar ahí nubecillas de evolución, así que esta tarde tocará tormenta. Bueno, vamos a seguir buscando. Estas plantas se parecen en la... Bueno, no se parecen, pero bueno. En fin, mirad, hay un bar. Pues nos vamos a echar un Coca-Cola ahí. Allá donde haya un bar, nosotros echaremos un Coca-Cola. Vamos a mirar otra cascadita por aquí. La verdad es que aquí te bañas. A ver, el agua está helada, pero clarita, eso sí. Y esto pues va discurriendo para abajo. Hola, Lorena. Sigue sin haber plantas. Yo voy buscando así por las caídas de agua y demás, pero esta no es buena zona. Así que nada, a seguir buscando. Esto es así, aventura 4K. ¿Veis ese pedazo de mosquito que llega incluso a atrapar? Ese también es grande, o sea, mirad mi uña. Son capaces de atrapar grandes insectos, como los que estáis viendo. Así que su utilidad la tienen. Voy a explicaros aquí unas cositas de estas plantas que son una pasada y una maravilla. Bueno, mirad. Os voy a explicar cómo atrapan los insectos estas plantitas. Aquí en las hojas, si veis el brillo este que tienen, ¿vale? Tienen un cierto brillo estas hojas. Se llaman grasas o grasillas, ¿vale? Se conocen también en México, porque segregan un mucílago pegajoso en las hojitas, y ese mucílago, el mucílago no es más que un pegamento natural que segregan estas plantitas, y ese mucílago lo que hace es cuando llega el insecto, se posa sobre la hoja y se queda pegado. Conforme más se mueve, más se impregna de ese mucílago, de ese pegamento, y al final se queda pegado, se acaba muriendo por agotamiento, y la planta pues segrega ya unas enzimas digestivas en las hojas y todos los tejidos blandos del bicho pues se los acaba comiendo. Una pasada. Bueno, que tampoco os he dicho cómo se llama. Es una pingícula, ¿vale? De la familia de las pingículas, que son precisamente eso, plantas grasas, que las llaman. Crecen, habitan en pequeñas laderas de roca. Estas aguantan, sí que es verdad, aguas un poquito calcáreas, un poquito ya cargadas de carbonatos, pero en este caso este agua es prácticamente pura, o sea, cae de la montaña y es agua prácticamente sin carbonatos. Pero bueno, estas droseras, al contrario de otras plantas carnívoras, soportan los carbonatos. Las plantas carnívoras, 0 carbonatos soportan. Entonces, las hacen prácticamente aptas en cualquier hábitat húmedo en el que puedan proliferar. Es la pingícula, no sé si es que no sé la especie exacta esta, ¿vale? Pero vamos, que es una muy común aquí en la península ibérica. No es la pingícula mundi, que también tengo una zona muy chula, también por Cazorla, por la Sierra de Cazorla y demás, que si queréis un día, vamos y la grabamos. Las nubes de tormenta, ¿habéis visto cómo eran de evolución? Menos mal, venido de por ahí arriba, así que ni tan mal. Bueno, ya estamos en el parking y desde allí que venimos, y mirad las nubes. Todo va a empezar a romper agua, pero ya está lleno de gente. Hoy es domingo y está a reventar esto. Muy bonito, por ahí cielo despejado y por ahí el infierno. Bueno, pues finalmente se ha puesto a llover, está ya rompiendo el cielo, así que nada, acabamos de comer y ahora vamos a buscar la madre de las plantas carnívoras aquí. Esa sí que es difícil de encontrarla, vamos a ver si tenemos suerte, pero bueno, eso ahora más adelante en el vídeo lo veremos. Bueno, mirad, lo que os comentaba del glaciar del Aneto esta mañana. Estábamos esta mañana justo ahí, en esa praderita, en ese prado verde que se ve, y todos los glaciares del Aneto, eso blanquito que se ve por allí, todo eso es nieve. ¿Qué pasa? Que, bueno, hielo mejor dicho. ¿Qué pasa? Que ya pues queda poco y cada vez queda menos y
pues lo típico, el calentamiento global y esas cosillas. En fin, qué bonito esto, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir la marcheta. Bueno, segundo día de caminata. Hoy está siendo más jodida la cosa. Hace un calor del demonio. No me está grabando a mí, pero vale. Vamos en busca de las droseras. Ya hemos visto las primeras pinguículas por aquí, por esta zona. Estamos por la zona de Vaqueira, donde están las pistas de esquí donde esquían los riquininos. Pues ahí estamos. Y vamos en busca, ya os digo, de las droseras longifolias, que son esas con las hojitas más largas. Esas están jodidas, pero bueno, cuidado que viene un niño satánico. ¡Ay, qué fogado el chiquillo! Bueno, pues vamos a ver si las encontramos. Hemos llegado aquí a un santuario, que aquí llegan en coche. Nos hemos clavado 4 kilómetros para venir. O 5, no sé. Y ahora otros 4 para volver, ya cuesta arriba. ¡Qué bien! El río fresquito, un bañito. Seguimos en búsqueda de las plantas. Aquí no hay nada, chicos. Estamos perdidos. ¿Qué va? Aquí no te pierdes. Hay a cada árbol señales de la ruta, o sea que no hay problema. ¿Qué pasa? Que nos hemos salido a las praderas y aquí no hay plantas carnívoras. Bueno, seguimos buscando por este camino. Vamos a mirar aquí, en una loma. Hay una zona con plantitas, pero lo que pasa es que también hay caquitas de vaquita. Pero bueno, mirad, que aquí se ven claras. A ver, que no tengo que pisar donde no hay que pisar. Mirad las pinguículas. Ahí las tenemos, como ayer. Hay muchísimo mosquito. Y aquí, este no es mal sitio. Aquí sí que se podría dar el caso de alguna drósera, pero ¿qué va? No hay ninguna. Y me están picando todos los mosquitos. Bueno, voy a observar detenidamente. A ver si vemos alguna. Y a ver si tenemos suerte. Más abajo hay más poblaciones por esa zona, por todo eso. También hay poblaciones de pinguícula. Hay muchísimas, por esta zona. Ya os digo, de camino al monasterio de Mongarri, creo que se llama, hay muchísimas. Si os fijáis, si venís por aquí, siempre es curioso verlas. Vamos a mirar, hoy vamos a intentar ir a tiro fijo, en busca del ladrosio. Esta ya la habíamos visto, la rotundifolia, pero bueno, aquí no. Pinguícula grandifolia, que es la que hemos estado viendo. Y mirad, los hábitats acuáticos, estos os van a sonar, ¿eh? Daphnia por aquí, ciclos por aquí. ¿Habéis visto cuántas cositas? Mirad, hay hasta almejas en los lagos, donde vamos a subir hoy. Al Cirque dels Colomars. Muy bonito. Y truchillas y cosas varias. En fin, vamos para arriba y a ver si tenemos suerte. Vamos a mirar dónde estamos, en el lago mayor del Circo de los Colomers. Dels Colomers. Se apellidan como yo. En fin, mirad, ahí abajo hay pececillos en el lago, súper pequeñitos. Ojalá me pudiese bañar, pero no se puede, por el tema de las cremas y demás, por no contaminar. Bueno, pues el tema es una ruta que hay de los 7 lagos, que es ir por ahí arriba, y podemos encontrar alguna plantita. Vamos a seguir. Esto es una muerte y destrucción. Madre mía, ¿dónde me meto para traeros las mejores imágenes de la historia de la humanidad? Mirad, segundo lago de los 7 que vamos a ver hoy. Está ahí. No creo que grabe los 7 porque si no me vais a matar, un vídeo de 3/4 de hora, pero bueno, seguimos avanzando en busca de las plantas carnívoras. Sé que he dicho que no lo voy a grabar todo, pero es que mirad qué bonito que es. Mirad el reflejo del agua. Es precioso. ¡Qué cosa tan preciosa! Y hay vaquitas por ahí, mirad. Mirad cómo están ahí. En el palco VIP, las señoras. ¡Os voy a comer! Mirad, por aquí sí que hay pinguículas. Aquí a la orilla de este lago. Pero de la drosera hace un momento ni rastro. Me está costando, ¿eh? Me está costando. Mirad los pececillos. Bueno, están por ahí, por la orillita. Esos alevines. Bueno, mirad, estoy aquí en una ciénaga metido. Que hay bastante musgo de Fagnum y tal. Y este es el hábitat perfecto para ellas, pero no aparecen. Y es que no hay manera. Sí que hay mucha pinguícula, eso sí. Pero drosera no hay nada. Ay. Eso sí, puede ser también que la ganadería intensiva que hay aquí, bueno, no es intensiva, pero la ganadería que hay aquí, pues ya sabéis, nitrifique mucho el suelo. Y a las pinguículas no les afecta tanto, pero a las droseras las revienta. Y luego no te puedes meter con un poquito de crema en un lago. Bueno, a ver si aparece alguna.
Voy a esa zona de allí que no tiene mala pinta. A ver qué hay. 70º lago, también muy bonito. Este tiene una islita en el centro. Es facililla la ruta, ¿eh? O sea, no es una muerte y destrucción. Hasta para todos los públicos. ¿Qué? Dice que soy un falso. Dime que es mentira. Hombre, tampoco es subir al Everest. Mira el patico. Vamos a echarle una miguilla de pan. Yo estoy aquí con el bocata. Nah. Y si le echo jamón también se lo come. Menuda casa tiene aquí el amigo, ¿eh? Vaya tela. Comparte el lago con 4 truchas. Mira. Frambuesas silvestres. Pasa que todavía no están muy hechas, pero están buenísimas. Cuando pillas así una ya está madura, esta está bien. Mira qué pequeñitas son. Mira, mira, mira. Esto hay que gozárselo. Qué buenas están. Lo que tengo aquí. Madre mía. For free, for fun. Perfecta y preciosa. Buah, esta estaba en su punto para hacer yogur de frambuesa. Bueno, vamos al lío. Bueno, gente, así ha sido imposible al final encontrarlas, pero bueno, hemos encontrado plantas carnívoras, hemos encontrado frutos del bosque, hemos encontrado animalillos curiosos, hemos encontrado un poco de todo. Así que excusa perfecta para volver y buscar esas dróseras que se han resistido en estos días. Nada, si os gusta este tipo de vídeo me lo ponéis en los comentarios y haremos más. Y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, le dais fuerte a like, os suscribís al canal, le dais a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí, en el campo, en las montañas. Entonces, soy feliz, gente. Adiós.